Buenas tardes a todos. Eh, para mí es un gusto poder participar a esta jornada cuya dedicada al patrimonio cultural y más específicamente al tema de las relaciones literarias entre Argentina e Italia, tomando como eje el hermoso tema de los viajes reales e imaginarios. Por esto quiero agradecer tanto a CUIA, a la Universidad del Salvador, al decano de la facultad, al doctor Bernardo Nante, y por supuesto a Claudia Pelosi, que tuvo la generosa invitación, la generosa idea de invitarme, y por supuesto también a Amanda Salvioni, a Alejandro Patat, y decir que para mí es un gusto, aunque sea de esta manera telemática, no físicamente, pero sí con el corazón, participar en una mesa con María Rosa Lojo, Emilia Perazzi, Daniel Capano y Daniel del Percho. Bueno, específicamente el tema que he propuesto en esta ocasión es el de las representaciones literarias de la emigración italiana hacia la Argentina, considerando un corpus amplio que va más allá de lo literario, aun cuando en el título está indicado este segmento de la producción cultural. Creo que fundamentalmente cuando nos acercamos a un tema así complejo y actual en ciertas medidas, bajo ciertos aspectos, manteniendo muchas diferencias, como es el tema de la inmigración, es necesario comprenderlo como un fenómeno, sí, sociohistórico, pero un fenómeno mucho más complejo de lo que nos imaginamos, poliédrico, intergeneracional, es decir, que si bien es histórico, su permanencia y su continuidad en la sociedad, en las previvencias, va más allá de lo estrictamente relacionado con el momento de su producción, de su, digamos, realización. En ese sentido se puede decir que es uno de los fenómenos de mayor impacto sociohistórico, social, ya que va más allá del mismo desplazamiento, todo lo que pueda afectar a la sociedad. Ahora, lo que importa cuando nos acercamos al fenómeno de la inmigración o de la emigración es comprender que el mismo se inscribe en numerosos tipos de discursos, en numerosas textualidades, y por lo tanto cuando nos acercamos a su estudio, eh, tenemos que tener también esta misma apertura de acercamiento a otras textualidades y no específicamente a las que nos interesan en nuestra disciplina. El fenómeno de la emigración, de la inmigración, modifica sin lugar a dudas el pensamiento, la ideología, la forma de pensar de los sujetos, no solamente de los que emigran, sino de los que quedan, de los que los reciben, de las sucesivas generaciones, como si recibieran un mandato. Es importante, por lo tanto, cuando nos acercamos a las diferentes textualidades, indagar a su vez diferentes inscripciones de huellas que son significativas y que pueden ser constantes, pero también tener en cuenta lo no dicho, lo que no está escrito, lo que no está mencionado, porque también en esos silencios, en esas ausencias, es posible encontrar nudos significativos importantes en cuanto a la modelización del fenómeno de la inmigración. Ya que no solamente se produce un desplazamiento cultural, demográfico, sino también un desplazamiento del sentido que muchas veces se significa a través de una remoción del mismo fenómeno en las narraciones. Ahora, en tanto es un fenómeno que se inscribe en numerosos registros textuales, en numerosas producciones, es importante, por lo tanto, tener un acercamiento interdisciplinario y abierto a los estudios culturales. Específicamente en lo que se refiere a la literatura, es importante el aporte del comparatismo, de las literaturas comparadas, y un
un acercamiento riguroso a las literaturas nacionales desde, por ejemplo, desde la italianística y desde el estudio, en el caso que a nosotros nos interesa, de la literatura nacional argentina. Ahora, cuando estudiamos el corpus, por ejemplo, el corpus literario italiano dedicado a la emigración, tenemos, o en el caso de la literatura argentina dedicada a la inmigración italiana, sería bueno adoptar una medida en cuanto es un fenómeno bifronte, poliédrico, complejo, tensionado entre varios espacios, tiempos, sujetos y voces. Es importante considerar una mirada justamente atenta a estas tensiones, una mirada que podría considerarse elíptica o también una mirada atenta ella misma a los desplazamientos, una mirada que logra desplazarse, una mirada tomando como préstamo la definición de Pili, una mirada estrásbica. De esta forma, cuando leemos un corpus, por ejemplo el corpus de la literatura argentina o el de la literatura italiana, tenemos siempre presente como interlocutor, aunque sea momentáneamente silencioso o un interlocutor atento, el otro corpus, la otra erilla, las otras problemáticas. De esta forma podemos hacer una lectura mucho más enriquecedora, atendiendo las coincidencias, las diferencias, las ausencias, los diálogos, los contrapuntos, en fin, los contactos que existentes entre las distintas miradas y los distintos protagonistas del fenómeno de la inmigración. Ahora, en cuanto a lo que se refiere a la multiplicidad de inscripción del fenómeno de la inmigración en las diferentes textualidades, esto nos lleva a comprender la necesidad de una apertura del corpus, es decir, es útil para hacer una investigación factible, circunscribir un corpus, pero es también necesaria y oportuna también para una mayor interpretación la apertura justamente a otras textualidades, es decir, buscando lo que en la sociocrítica se llama lo que circula en la sociedad. En este trabajo de recuperación de las distintas representaciones de la inmigración, es fundamental un trabajo de rescate de textos olvidados, marginados del canon de los distintos sistemas literarios nacionales, o bien de aquella producción que es considerada por la historiografía como paraliteratura o subliteratura. A partir de la lectura y de la interpretación de las constantes y de los nudos semánticos, de las problemáticas presentes en la producción literaria y no dedicada a la inmigración, fundamentalmente lo que se hace es revisar los mitos, los estereotipos, la construcción de fronteras, la construcción de los relatos, de los proyectos políticos, sobre todo en lo que es el periodo de la organización nacional, tanto en Argentina como en Italia. En este sentido, es también importante considerar como contrapunto todo el aparato legislativo que ha contribuido a tutelar a través de normas el aporte inmigratorio o los flujos emigratorios, tanto en Italia como en Argentina. Eso también a partir de este corpus legislativo que puede comprenderse un poco cuáles son las representaciones del sujeto migrante en uno y en otro espacio de este fenómeno. Por ejemplo, si tenemos en cuenta cuáles son las legislaciones presentes en Argentina, vemos que la primera ley de inmigración y colonización es del 1876, mientras que la ley de residencia o la ley Canet es del 1902. Por lo que se refiere al espacio italiano
hubo en el siglo XIX diferentes circulares que de cualquier forma no lograron tutelar completamente la emigración hasta la ley del 1901, que es la primera ley italiana dedicada a la tutela del migrante y que es la que permite la creación del Commissariato Generale dell'Immigrazione. Ahora, es importante también otra fecha señalar, la de 1927, porque con esta nueva ley se elimina il Commissariato Generale per l'Immigrazione y se instituye la Dirección Generale degli Italiani all'estero. Es decir, aquí ya tenemos también una transformación en lo que es la concepción del emigrante, que pasa a ser de emigrante a italiano residente en el extranjero, y este tipo de transformación también se visualiza, también se inscribe en textos, por ejemplo en textos literarios. Bueno, sin detenerme más en estas cuestiones, quiero rescatar una observación de Antonio Gramsci que es importante recordar porque habla de esta indiferencia durante mucho tiempo de los intelectuales frente a la emigración. Ahora, señala que en realidad no había solamente una indiferencia frente al emigrante, sino frente a los fenómenos que habían determinado la emigración. Es decir, que el desinterés iba no solamente hacia el emigrante, sino hacia el mismo sujeto antes de emigrar. Y que en realidad también respondía a esto, a un desconocimiento de los territorios hacia los cuales se dirigían los inmigrantes, por lo cual estaba señalando también un cierto provincialismo. Es importante, a su vez, recordar algunas observaciones muy agudas de Sebastiano Martelli y de Emilio Francina sobre esta indiferencia de los sectores, de algunos sectores italianos. Por ejemplo, Sebastiano Martelli habla de la remoción en los estudios de la literatura dedicada a la emigración por considerarlos marginales, por considerarlos temas arcaicos marginales. Emilio Francina, en cambio, habla de un reticente silencio por parte de los intelectuales frente al fenómeno de la literatura dedicada a la inmigración. Giovanni Pascoli, por su parte, en un texto que fue recogido en Pensieri e Discorsi de 1895-1906, señala la necesidad de que los intelectuales hablen de los dolores de los inmigrantes y ellos mismos se transformen en inmigrantes y lleven fuera de Italia la cultura, funden universidades, en fin, se conviertan en difusores de la propia cultura más allá del propio territorio. Ahora, fundamentalmente, el acercamiento a la literatura de migración nos presenta diferentes problematizaciones y desafíos. Ante todo, descubrir que son numerosas las interpelaciones ideológicas dirigidas a la representación de los emigrantes, que es necesaria la comprensión de la literatura y de la literaturalidad desde la sociabilidad, con una apertura a otros géneros discursivos. Hay una necesidad de revisar el canon literario y a su vez los métodos de lectura y los métodos historiográficos y la comprensión de lo que es el canon. Y resaltar sobre todo la tensionalidad de lo que es la inmigración. Dentro de lo que es el corpus italiano, son varios los autores que sería oportuno recordar y rescatar. En los minutos que me quedan solamente puedo mencionar a Antonio Marazzi con Emigrati Studio Racconto, Edmondo De Amicis con Sull'Oceano, pero también con los discursos dedicados a la América. Y aquí habría que hablar sobre Arnaldo Ferragutti, otros ilustradores. Otra figura importante para rescatar sería la de Pietro Bori con Senza Patria,
y la conquista a través del héroe a partir del, por ejemplo, el colonialismo de Enrico Corradini o la idea del colono en las novelas de Nela Pacini dedicada a la familia Roscaldi. Pero también tenemos una figura importante como Folco Testena, que era Comunardo Braccialarghe, que escribió el poema El Gringo, y también un libro dedicado a la epopeya del trabajo italiano en la República Argentina. Otra figura importante es Cesarina Lupati y Carlo y Collodi nipote, que era el sobrino de Carlo Lorenzini, el autor de Pinocchio, con una trilogía dedicada a los niños que emigraban. Otra figura importante es la de Paolo Mantegazza, que escribió El Dio Ignoto, y bueno, y también encontramos referencias a la inmigración en Le confessioni di un italiano de Ippolito Nievo o en los poemas de Dino Campana, reescrito a su vez en una canción de Francesco Guccini. Tenemos también otros escritores como Cesare Mazzonis, Claudio Magris, pero también Vanni Blengino, María Luisa Magagnoli, y producción literaria actual dedicada sea al tema de los desaparecidos y sea al tema de la dictadura. Hay un filón muy importante dedicado a su vez a la producción literaria femenina, con un corte mucho más intimista, pero siempre comprometido socialmente. Lamento no contar con más tiempo y les dejo de regalo una escena de una película maravillosa que es Nuevo Mundo,